Bendiciones, hermanas, en esta mañana damos gracias al Señor por una vez más permitirnos, ¿verdad?, escudriñar su palabra. Seas bienvenida en esta mañana a este servicio virtual, ¿verdad?, que vamos a tener hoy como mujeres. Recibe un fuerte abrazo, un saludo a cada una de las que están ahí escuchando a través de sus hogares, ¿verdad? Y vamos a darle paso a la palabra, vamos a dejar que el Señor nos hable hoy a nuestro corazón, que nos bendiga. Y yo sé que el Señor va a manifestar su grandeza, así como lo ha hecho todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Porque hemos podido experimentar las grandezas de nuestro Dios. Y hoy yo creo que es un buen día para que juntas hagamos una oración y podamos darle lugar al Espíritu Santo de Dios, que sea moviéndose en este lugar, que sea moviéndose en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a hacer una oración ahí donde tú estás. Inclina tu rostro y, Padre, en esta hora te damos toda la gloria a ti, Señor. Recibe toda la alabanza, todo el honor, porque solo tú lo mereces, Padre. Y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te agradecemos porque hoy nos has enviado ya este pan del cielo que viene de tu presencia, Señor, para saciar nuestro espíritu, Padre. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas que hoy se reúnen, Señor, ahí a la distancia, Padre, para poder recibir este mensaje, Señor, porque yo creo que las vas a bendecir así como lo has hecho conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, hermana, cómo es que el Señor se manifiesta cada día en nosotros. Y hoy vamos a escudriñar la palabra, pero yo ponía en este mensaje un título, ¿verdad? Y el mensaje de hoy se llama Moviendo la mano de Dios. Moviendo la mano de Dios, porque es algo que nosotros no debemos ignorar. Que la mano del Señor está siempre a favor de sus hijos. Y que es tan importante la mano del Señor sobre nosotros que trae siempre bendiciones. Vemos que la mano tiene diferentes interpretaciones y vemos que la mano también tiene significados, ¿verdad? Es una extremidad de nuestro cuerpo que siempre nos sirve, ¿verdad? Nos auxilia para desarrollar muchas cosas en nosotros. Nosotros como mujeres, yo creo que las manos, ¿verdad?, son muy importantes porque nos ayudan a desarrollar muchas labores en casa, muchos trabajos, así igual al que de mis hermanos, ¿verdad?, varones. Pero la mano es una extensión de una extremidad que es muy importante. Y no quiero decir con esto que las demás extremidades o miembros de nuestro cuerpo no sean importantes. Yo creo que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo son esenciales y son importantes. Pero la mano podemos ver que posee habilidades, posee una destreza especial, ejerce también un mando, ejerce un poder, pero también podemos visualizar a la mano como un símbolo de protección, ¿verdad? Un símbolo de auxilio, o también, hermano, cuando muchas de las veces necesitamos reprensión, también la mano es utilizada para reprender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la mano del Señor extendida siempre sobre nosotros va a traer una intervención divina que va a traer bendición? Y nosotros no podemos ignorar que el Señor como Padre nuestro siempre tiene cuidado de nosotros, pero también siempre está ahí, ¿verdad?, alerta, siempre está ahí pendiente, siempre está ahí para que nosotros disfrutemos de los beneficios de Él, ¿sí? Entonces mira cómo es que dice la Escritura, y vamos a comenzar en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo, y vamos ahí al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, y vamos a leer la palabra en esta mañana. Que el Señor la prospere y la bendiga, amén. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Verso siguiente. Es Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vemos cómo es que inicia esta palabra hablándonos el Señor y dice que primeramente tiene que haber una humillación
Una humillación quiere decir que nosotros nos pongamos bajo esa sombra, que nosotros podamos ser humildes para poder nosotros recibir esa cobertura de la mano del Señor. Y si nosotros visualizamos este pasaje, podemos ver que la mano del Señor representa también los 5 ministerios que Él ha dejado estipulados en el libro de Efesios para que seamos como pueblo del Señor, como novia edificados. Amén. Y para eso se requiere una humillación, una humildad, para poder reconocer esa autoridad que el Señor ha establecido sobre nosotros. Dice ahí que para que a su tiempo debido seamos exaltados. Entonces, si nosotros no somos de aquellos que saben reconocer autoridad y que se saben poner bajo esa cobertura, no va a venir un exaltamiento. Y de ese exaltamiento que la Escritura nos está mencionando, nos está hablando de un tiempo en el cual la iglesia va a ser arrebatada. Pero no es para todos, hermana, sino que para aquellos que son humildes y para aquellos que saben ponerse debajo de la mano poderosa del Señor, de las 5 unciones que el Señor ha dejado para poder prepararse y para poder ser exaltada, como en el arrebatamiento, en ese arrebatamiento glorioso que estamos esperando. Pero en el siguiente verso nos está diciendo la Escritura que va a haber impedimentos que puedan hacer que nosotros no nos humillemos y estemos bajo la cobertura de esa mano poderosa del Señor, bajo esas 5 unciones, bajo esos ministerios. Y eso es la ansiedad. Y dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos gloriosos también, ¿verdad? Y tiempos de bendición que el Señor nos ha dado. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos que la ansiedad no venga sobre nosotros, que la angustia no venga sobre nosotros, porque dice aquí la Escritura que tenemos que conocer que el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. Él es un Padre de misericordia, Él es un Padre bondadoso, Él es un Padre que no tiene una comparación a nosotros. Y ese Padre siempre tiene cuidado de nosotros. Ese Padre siempre va a estar al auxilio de sus hijos. Ese Padre siempre va a ser el socorro. Ese Padre siempre va a ser esa extensión, ¿verdad? Esa mano extendida sobre los hijos de Él, que sepan reconocer autoridad, que sepan ser humildes, que sepan humillarse y que sepan reconocerlo como Padre Celestial, pero también aquellos que Él ha puesto al cuidado de su iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es la mano del Señor? Es la cobertura, ¿verdad? Es la extremidad que nos trae protección. Y vamos a ir un poquito avanzando y vamos a dar algunos ejemplos, hermano, que yo creo que muchas veces hemos escudriñado en la Biblia, pero que nosotros no se nos debe olvidar, hermana, nunca lo que el Señor hace. Y siempre tenemos que glorificar el nombre del Señor, porque hoy puedo decirte, así como nos lo han estado diciendo, ¿verdad?, nuestras autoridades, que nosotros somos ya testigos de la gloria del Señor, y esos testigos que van a anunciar la grandeza de nuestro Padre y cómo es que la mano de Dios siempre ha estado a favor, y cómo es que en los momentos más difíciles, de más angustia, de más tribulación, de más problemas, el Señor ya se ha manifestado. Mateo 14:25 dice: y la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, hablando de sus discípulos. Siguiente verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo ellos comenzaban a gritar. ¿Cómo es que el Señor se les manifiesta a sus discípulos cuando dice que ellos iban en la barca y se les manifiesta en una dimensión más alta? ¿Y qué es lo que ellos empiezan a tener sino miedo y empiezan a gritar despavoridos? ¿Por qué? Porque no le reconocían.
porque ahí en medio de esa oscuridad y en medio de esa noche, ellos no conocieron al Señor. Pero sigamos viendo lo que dice en el siguiente capítulo 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciéndole, Señor, sálvame. ¿Cómo es aquí en este momento? Que podemos ver que la condición de Pedro, todos lo sabemos, ¿verdad? Era una condición de un pescador. Y ese hombre pescador era un hombre experto en el mar. Entonces, cuando ve a Jesús y lo reconoce, le dice que quiere caminar sobre las aguas, que quiere ir con él. Pero dice que en ese momento él se enfrenta a un viento. En ese momento él se enfrenta a una batalla. En ese momento él dice que comienza a perder de vista a Jesús y empieza entonces a hundirse en medio de ese caminar. Entonces, ¿cómo vemos que Jesús tenía un propósito en la vida de Pedro? Porque aquí no está hablando que llevara a esa dimensión nueva a los 12 discípulos, sino que de esos 12 discípulos escogió uno, y ese fue Pedro. Ese podríamos decir que ese fue el atrevido, que decidió ir más allá. Ese fue Pedro, el atrevido que quiso iniciar, ¿verdad? Un caminar diferente, porque nadie jamás había caminado sobre las aguas. Y dime si no tenía que iniciar un caminar diferente, porque Pedro iba a ser un apóstol que el Señor iba a dejar establecido y que más adelante las Escrituras le dice que iba a edificar su iglesia sobre él y le dice que la iglesia tendría las llaves, ¿verdad?, del reino, el cual se las daría el Señor. Y cómo es que le hace una delegación el Señor a Pedro, que después en el libro de Hechos, el día del Pentecostés, cuando viene ese viento recio, el Espíritu Santo los invade, los llena. Y Pedro es el que se presenta delante de los hombres a decirles lo que había acontecido cuando decía que estaban ebrios. Entonces vamos a ver aquí, hermano, que el Señor siempre tiene propósitos en cada uno de nosotros, pero los propósitos que el Señor tiene no son iguales sus propósitos que tiene para contigo, hermana, que los propósitos que tiene conmigo, que los propósitos que tiene con nosotros y con quizás a la que esté a la par de nosotros. Va a haber propósitos y va a haber diferentes métodos que el Señor use para cada una de nosotras, pero que el Señor no nos tiene destinadas para cosas grandes. Yo creo que a todos hemos sido llamados, todos venimos al conocimiento del Evangelio de la fe y todos empezamos a caminar en Cristo, y en unos vamos a ir alcanzando diferentes niveles, pero otros, hermanos, no tan importantes o quizás no tan esenciales, pero que también son importantes. Amén. Entonces, ¿cómo es que Pedro ahí decidió? Y muchos hemos quizás cuestionado la vida de Pedro, porque decimos, bueno, si un Dios se está ahogando, y eso es lo que Jesús le quería mostrar, que no es por nuestra habilidad, no es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades, sino porque necesitamos una intervención divina, que la mano del Señor siempre nos sustente y siempre nos fortalezca y siempre nos sostenga en todo momento. Eso fue lo que vivió Pedro, porque en el siguiente capítulo de Mateo 14:31 dice que al instante Jesús, extendiendo su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Le estaba manifestando el poder de la mano de Dios, extendiéndose como una extremidad que siempre iba a estar para sostenerlo. Y así en esta mañana, hermana, el Señor quizás está hablando a tu vida, a tu corazón. A mi vida habló el Señor. Y el Señor me mostró que en todo momento y circunstancia que nosotros vamos viviendo, dice que al instante Jesús,
extendiendo esa extremidad, extendiendo su mano, lo sostuvo. ¿Qué es lo que Pedro necesitó para ser sostenido por el Señor? Solamente una palabra: sálvame. Nosotras necesitamos delante del Señor una palabra, que podamos decirle: sálvame. Que nos haga sentir que estamos necesitadas, menesterosas del Señor. Y dice que en el momento que tú y yo levantamos la voz y le decimos al Señor: sálvame de esta situación, sálvame de esta circunstancia, sálvame de este momento de angustia que estoy pasando, al instante Jesús extenderá su mano y te sostendrá, porque el Señor tiene cuidado de sus hijas. Porque el Señor tiene cuidado de sus ovejas, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de aquellos que ha llamado. Y yo creo que hoy en este día, hermano, hoy en este día, hermana, es un momento para poder glorificar el nombre del Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito que tu mano te muestre en mi vida. Fíjate lo que la mano del Señor le devolvió a Pedro. Le devuelve en ese momento la orientación y le da la guía una vez más a través de su voz. Entonces, ¿qué es lo que estaba experimentando Pedro? Que en medio de la tempestad que se levantó en ese momento, en medio de ese viento contrario, como vienen vientos contrarios a nuestras vidas, ¿verdad? Que son situaciones adversas que se levantan de un momento a otro y que quizás no tienen ninguna explicación natural. Podemos ver que en ese momento esos vientos se levantan con una condición de hacerte perder a ti la orientación y la guía de Dios. ¿Hacia dónde vamos, hermano? ¿Cuáles son nuestros objetivos como hijas de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos alcanzar? Porque necesitamos alcanzar una perfección a la estatura del varón perfecto. Pero cuando vienen esas tempestades y esos vientos contrarios, lo que vienen a hacer es hacernos perder esa orientación, y entonces tiene que venir nuevamente el Señor y dirigirnos con su voz para poder hacer que no nos hundamos. ¿En qué podemos hundirnos? En una desesperación. ¿En qué podemos hundirnos? En medio del temor, en medio de la angustia, en medio de la zozobra, en medio de todas aquellas cosas que podemos estar experimentando. El Señor nos va a sostener. Porque no es por nuestra fuerza, dice, es esto que yo ponía aquí como un pensamiento. No va a ser por nuestra habilidad, no va a ser por nuestra destreza. Pedro, vemos ahí el ejemplo que él era diestro en las aguas, y en ese momento aún ni su destreza lo salvó. No era por su capacidad, sino porque el Señor quería mostrarle que siempre era necesaria esa intervención. Y qué importante es que la intervención de Dios venga. Qué importante es que venga y extienda su mano sobre nosotros y nos sostenga en el momento más difícil. Pedro se hundía, pero podemos ver, hermano, ese pasaje y podemos visualizarlo, y no fue un instante el cual Pedro estuvo en las aguas. Yo creo que Pedro ya tenía una necesidad, ya tenía una desesperación en ese momento. Y el Señor viene y le extiende su mano. En el momento de más desesperación, cuando no vemos la salida, cuando no ves, hermano, ya ninguna otra solución, ahí está el Señor. Solamente para escuchar tu voz que diga: Señor, sálvame. Señor, sosténme. Yo ya no puedo, Señor, pero yo sé que tú todo lo puedes, porque eres un Dios soberano. Y la soberanía de Dios se va a mostrar en ese momento, en tu hogar, en tu familia. En el momento de más necesidad, ahí es donde tú vas a ver cómo la extensión, cómo la extremidad de Dios, que es la mano poderosa, se va a manifestar en tu vida y te va a sustentar, te va a sostener. No tengas temor, iglesia, no tengas temor, mujer, si has estado enfrentando situaciones. Tienes que saber que la mano del Señor está ahí. ¿Qué es lo que te está impidiendo disfrutar de los beneficios?
¿Qué es lo que te está impidiendo? Quizás no la mires, quizás no la estés visualizando, pero el Señor ahí, en el momento en el cual Pedro había perdido la orientación, viene su presencia, viene su mano poderosa y viene su voz hablándole y diciéndole, ¿por qué dudas? Estoy aquí. ¿Por qué dudas? Yo te sostendré. ¿Por qué dudas? Yo voy a intervenir en ese momento difícil. No es un tiempo de dudar, es un tiempo de creer, es un tiempo de clamar, es un tiempo de levantar nuestras voces declarándonos menesterosas y necesitadas del Señor. Y en ese momento dice que cuando Pedro lo hizo, al instante Jesús lo sostuvo. Tú y yo vamos a ser sostenidas por la mano del Señor si sabemos y creemos que el Señor está ahí. Si levantamos nuestra voz y clamamos, la mano del Señor siempre nos va a sostener. Amén. Y vamos a ver otro pasaje como ejemplo en el libro de Lucas capítulo 5, verso 2. Libro de Lucas capítulo 5, verso 12. ¿Cómo es que la mano del Señor es necesaria, verdad? Para poder tener libertad. Y dice esta palabra aquí en Lucas 5:12. Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Siguiente verso 13. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó. ¿Cómo en este momento el Señor se acerca a este hombre, verdad? Porque dice que cuando Jesús llegó a una de las ciudades, en ese momento Jesús se encuentra con un leproso. Y ese leproso dice que ahí que le clama, le ruega al Señor, diciendo, si quieres puedes limpiarme. Entonces, ¿qué era lo que había de impedimento ahí para poder ser limpio? Ningún impedimento. Simplemente que él quisiera ser limpio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos estar experimentando pecados en nuestra vida? Porque la lepra es figura de pecado. Y ese pecado no es quitado de nuestras vidas, porque dice ahí, si quieres puedes limpiarme. Entonces, a veces nosotros queremos que el pecado sea quitado por medio de otros. Él tenía que tener una iniciativa. En ese momento dice que cuando ve a Jesús, cae sobre su rostro y empieza a rogarle al Señor y empieza a decirle, Señor, límpiame. Y mira lo que hace esa rogativa, mira lo que hace esa humillación delante de la presencia del Señor, que extendiendo Jesús la mano, lo toca y le dice, quiero ser limpio. Y al instante, la lepra le es quitada. Entonces, ¿qué es lo que nos impide para poder ser libres? ¿Qué es lo que nos está impidiendo poder nosotros experimentar una libertad completa? Si cuando nosotros rogamos al Señor, si cuando nosotros clamamos al Señor y nos humillamos delante de su presencia, Él extiende su mano y entonces nos ayuda para ser limpios. Necesitamos experimentar esa limpieza, porque aún como hijos de Dios y aún como mujeres, ¿verdad? Muchas de las veces los sentimientos se anidan en nuestro corazón y no somos capaces de abrir nuestro corazón y de verdad ministrar todas aquellas cosas que están guardadas. Y decimos, quizás el Señor quiera, pero nosotros no estamos dispuestas a ser libres, a experimentar esa libertad que Él está entregándonos, a manifestar esa libertad que podemos experimentar cuando rogamos al Señor y nos humillamos y reconocemos que necesitamos ser limpios. Hay muchas cosas de las cuales necesitamos nosotros como mujeres ser limpias.
Hay muchas cosas que vamos experimentando en nuestras vidas que van llenando nuestro corazón y es necesario que el corazón se limpie, porque el corazón trae vida. Y nosotros no podemos perder esa bendición de que nuestro corazón se llene de vida. Entonces hay una responsabilidad de nosotras como mujeres y es no recibir todas aquellas cosas que como dardo el enemigo envía a través aún de nuestros seres queridos. Hoy en esta mañana el Señor nos invita como mujeres a que podamos experimentar esa libertad completa. ¿Cuándo? Cuando roguemos al Señor y declaremos, ¿verdad? Todas aquellas cosas que están en nosotros para que el Señor nos limpie. El Señor no le puso impedimento a este hombre. El Señor lo que hizo es mostrarle que Él estaba dispuesto a limpiarlo. Y así el Señor en esta mañana no nos pone ninguna condición, hermana, sino que Él quiere que nosotros experimentemos una limpieza completa. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 7, verso 11. Y libro de Lucas capítulo 7, verso 11. Vamos a ver otro ejemplo. Y dice la escritura: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañando por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad de Naín, he aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. ¿Cómo es que Jesús en este momento se encuentra en un lugar determinado, en un lugar decisivo, y eran las puertas de una ciudad? No estaban dentro de la ciudad, pero tampoco estaban fuera. Y la ciudad de Naín quiere decir lugar de delicias, lugar de deleite. Y en ese momento, él puede experimentar, ¿verdad?, cómo es que se presenta ante él una situación adversa. Y esa situación adversa es que dice que se encuentra con un fetro. Y en ese fetro iba un joven muerto, hijo único de la viuda, de la madre, mujer que iba acompañada por una gran multitud. Y siguiente verso, capítulo 13, dice: al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: mujer, no llores. Acercándose tocó el fetro y a los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús entonces se le entregó a su madre. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Esa mujer se encuentra con Jesús, pero dice que él, al ver la condición en la cual ella se encontraba, al ver sus lágrimas, es conmovido. Y entonces deja ver la extensión, deja ver la extremidad, que es su mano, que viene y toca el fetro, que viene y toca, ¿verdad?, aquello que para ella ya no tenía solución, aquello que estaba muerto, aquello que ya no tenía vida, que estaba inerte. Pero que las lágrimas de una mujer, las lágrimas de una madre de familia, pudieron conmover, pudieron hacer que el Señor se moviera con compasión. Y la compasión viene el Señor y le muestra que la mano suya era capaz de resucitar aún lo que ella ya creía muerto, aún lo que ella ya no tenía esperanza de vida, aún lo que para ella le estaba causando dolor. Mira cómo es que las lágrimas de una madre, las lágrimas de una mujer, traen a Jesús y hacen que el poder de la mano del Señor se manifieste en el momento de más dificultad para esa madre. Para esa madre que también dicen que era viuda, que ya había enfrentado una pérdida, la pérdida de su esposo. Y en ese momento el Señor le hace experimentar su gloria, que viene a través de tocar el fetro, en donde ellos habían puesto a ese joven, en donde ellos habían puesto su esperanza, en donde ellos habían puesto su fe. El Señor viene y lo levanta. Porque eso es lo que le dijo: joven, yo a ti te doy una orden. Joven, yo a ti te digo, levántate. Vuelve a la vida.
Y así el Señor quiere que nosotros experimentemos la mano del Señor. Yo sé que tú has experimentado la mano del Señor, pero yo sé que hay muchas experiencias más que quedan por vivir, en donde vamos a seguir experimentando la mano del Señor, moviéndose con gran poder en nuestras vidas. ¿En qué momento, en qué circunstancia? Mira cómo es que los ejemplos que yo te he dado hoy son ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron la gloria del Señor, la mano de poder moviéndose del Señor en el momento más difícil. Y quizás tú estés enfrentando momentos difíciles, pero quizás te vas a enfrentar a momentos difíciles. Y yo quiero decirte hoy, en esta mañana, que el Señor siempre va a estar ahí para sostenerte. Que vas a poder experimentar cómo es que la mano de Dios se va a mover en medio de cualquier dificultad. Y te va a sustentar, te va a levantar. Vas a ver resucitar lo que tú pensabas que estaba muerto. Vas a ver resucitar aquellas cosas en las cuales ya no había esperanza. ¿Qué fue lo que esta mujer tuvo? Un encuentro con Jesús. ¿Y qué encuentro? ¿En qué momento más difícil? Cuando ella estaba desconsolada, cuando ella lloraba, cuando había dolor, en ese momento ella tiene una experiencia, ella tiene un encuentro con el Señor. Ella ve cómo al tocar el cetro, la mano del Señor, que es poderosa, resucita al que había muerto. ¿Qué es lo que necesitamos que resucite? ¿Cuántas promesas de Dios tú has recibido que se han quedado inertes? Y que quizás puedas decir que han muerto. Hay muchas promesas que el Señor nos ha dado y que nosotros tenemos que saber que esas promesas, que esos sueños, que esos anhelos que tenemos, el Señor puede desarrollarlos. Que no hay nada que pueda impedir que la mano del Señor se mueva para que tú experimentes esa gloria, para que tú experimentes cómo es que se van a empezar a cumplir las promesas, cómo es que vas a ver los sueños cumplirse, los anhelos. José esperó. José experimentó situaciones muy difíciles y un periodo de tiempo largo. Pero los sueños que Dios le había dado se cumplieron, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Y las palabras que el Señor nos ha hablado y las promesas que el Señor te ha dado son sí y son amén en Él, si podemos creerlo. Dejemos que la mano del Señor se mueva. Dejemos que la mano del Señor se manifieste en nosotros. No lo impidamos, hermana. No perdamos de vista esa mano. Y si tú has experimentado el poder de la mano del Señor, glorifica el nombre del Señor y testifica que hay un Dios soberano y todopoderoso, el cual se está moviendo siempre a favor de sus hijos, porque todos necesitamos una intervención de la mano divina del Señor. Todos necesitamos que el Señor intervenga por nosotros en los momentos más difíciles. Ahí donde tú estás, hermano. Ahí en tu hogar, ahí toma unos minutos y puedes experimentar cómo es que el Señor estará visualizándote en medio de la oración. Hoy levanta tu voz así como lo hizo Pedro. Quizás no sepamos orar, quizás no sepamos expresar las cosas que estamos viviendo, pero solamente una sola palabra. Pedro no habló cosas hermosas. La oración de Pedro no fue larga. La oración de Pedro no fue más que decir, sálvame. La vida de esta viuda de Naín, ella no cruzó palabra con Jesús. Ella solamente le mostró un corazón. Y ahí el Señor, en el momento de más dificultad, le salió al encuentro. Ese leproso necesitó solamente humillarse. Ese leproso que necesitaba experimentar la libertad, solamente rogó al Señor y se humilló. No necesitamos muchas palabras. No necesitamos experiencia. Necesitamos corazones dispuestos. Necesitamos corazones compungientes. Necesitamos corazones que el Señor visualice.
porque Él no menosprecia, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y no importa las palabras que en este momento tú levantes, hoy vas a experimentar la gloria del Señor y su mano moverse cuando tú tomes esa determinación y puedas hacer como los ejemplos que hemos visto. Padre, en esta mañana te bendecimos, exaltamos tu nombre y sabemos, Padre, que tu mano poderosa se ha movido. Hoy queremos mover tu mano, Señor, y hoy yo intercedo por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que a la distancia están escuchando este mensaje. Yo te pido que tú las bendigas, Señor, y que ellas puedan experimentar también, así como yo lo he hecho, la mano tuya moverse con poder, con gran soberanía, Señor, en los momentos más difíciles, en los momentos de más preocupación, en los momentos de más angustia, Señor, que podamos ver que eres tu poderoso Rey, el que te manifiestas de una forma sobrenatural, porque no hay lógica humana, Señor, para poder ver lo que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Solo es a través de tu intervención. Yo te pido, Señor, que tú intervengas en la vida de mis hermanas, en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, con cada uno de sus hijos, Señor. Yo no sé la necesidad que ellas estén experimentando, pero sé que tú la sabes y sé, Señor, que tú estás viendo los corazones, que tú estás pesando los corazones, Señor, que solamente una palabra, así como la dijo Pedro, sálvanos, declarándose necesitado y menesteroso, lo sostuvo. Así, Señor, que cuando ellos levanten su voz, que cuando ellas clamen a ti, que cuando ellas, Señor, se humillen delante de tu presencia y puedan entregarte sus lágrimas, Señor, tú vas a ver, Señor, su condición y la vas a levantar. Sosténlas, Padre. Hoy yo bendigo la vida de cada una de esas mujeres, Señor, que están, Señor, escuchando esta palabra, y declaro, Señor, que van a experimentar una gloria hermosa, porque tu mano poderosa empieza ya a ser movida a favor de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, Señor, y te damos gracias, Padre, porque día con día podemos experimentarla y podemos ver, Señor, que eres grande, que eres majestuoso, que nada se compara a ti, sino que eres tú, Rey de reyes y Señor de señores, el que nos sostiene día con día. En el nombre de Cristo Jesús, sigue orando ahí donde tú estás. Sigue orando, no te canses de orar, no te canses de levantar tu voz, no te canses de declarar tus palabras y de abrir tu corazón al Señor, porque sé que el Señor tiene cuidado de sus hijas. Y en esta mañana, así declaro en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor va a sostenerte. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos. Aleluya, Señor.